sobre los gigantes, también llamados Nefilim, en el libro de Enoc. En los capítulos del 6 al 11, en el libro de Enoc, nos habla sobre la caída de los ángeles, la desmoralización de la humanidad, la intercesión de los ángeles en nombre de la humanidad, las condenaciones pronunciadas por Dios sobre los ángeles, el reino mesiánico, un fragmento de Noé. Si bien el libro de Enoc es un texto religioso hebreo atribuido por tradición popular a Enoc, el bisabuelo de Noé, y que fue escrito entre los siglos del 3 al 1 a.C., contiene paisajes sobre los orígenes de los demonios y Nefilim y explica por qué algunos ángeles cayeron del cielo. También detalla los motivos y causas por los que el diluvio del Génesis era moralmente necesario para el ser humano y una exposición profética del reinado de 1000 años del Mesías. Ahora bien, el libro de Enoc no es reconocido como canónico por la Iglesia cristiana, salvo por la de los patriarcados de Etiopía y Eritrea. Aún así, es un libro muy antiguo, más aún que los 4 evangelios, y aunque esté considerado apócrifo, tiene una gran validez histórica. En este libro se acusa a los ángeles guardianes por haber fallado en su misión y estar sumido el mundo en la opresión, destrucción del planeta o la guerra. Los arcángeles Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, ante tanta injusticia, clamaron que la tierra grita a las puertas del cielo ante tanta destrucción. Entonces, estos arcángeles son enviados por Dios para encadenar a los vigilantes y destruir a los gigantes que han oprimido a los humanos. Estos le rogaron a Enoc que intermediara por ellos y por los gigantes ante los ojos de Dios. Pues bien, nos centramos en los capítulos mencionados, es decir, del 6 al 11 del libro de Enoc. Capítulo 6. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: venid, escojámonos esposas de entre los hijos de los hombres, y engendremos hijos. Y Semjazá, que era su líder, les dijo: me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Y todos le respondieron y dijeron: hagamos todos un juramento, y comprometámonos todos, por imprecaciones mutuas, a no abandonar este plan, sino a hacer esta cosa. Entonces juraron todos juntos, y se obligaron por imprecaciones mutuas sobre ello. Y fueron en total 200, quienes descendieron en los días de Jared, en la cumbre del monte Hermón. Y lo llamaron monte Hermón, porque habían jurado y se comprometieron por imprecaciones mutuas sobre él. Y estos son los nombres de sus líderes: Semiazad, Araquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezel, Baraquijal, Asás, Badgel, Satmán, Samsel, Sam, Sariel. Estos son sus jefes de decenas. Capítulo 7. Y todos los demás juntamente con ellos tomaron para sí esposas, y cada uno escogió para sí una, y comenzaron a entrar con ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantos y encantamientos, y el corte de raíces, y les hizo familiarizarse con las plantas, y quedaron embarazadas, y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3000 ells, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorarse la carne unos a otros, y a beber la sangre. Entonces la tierra puso acusación contra los inicuos. Capítulo 8. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, y cuchillos y escudos y corazas,
y les dio a conocer los metales de la tierra, y el arte de trabajarlos, y brazaletes, y ornamentos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras preciosas, y toda tintura colorante. Y se levantó mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron descarriados, y se corrompieron en todos sus caminos. Semjazá enseñó encantamientos y cortes de raíces, Armarós la resolución de encantamientos, Baraquijal enseñó astrología, Cocabel las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, Araquiel los signos de la tierra, Shamsiel los signos del sol, Sariel el curso de la luna. Y como los hombres perecieron, clamaron, y su clamor subió al cielo. Capítulo 9. Y entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y toda la iniquidad que se estaba forjando sobre la tierra. Y se decían unos a otros: la tierra hecha sin habitante clama la voz de su clamor hasta las puertas del cielo. Y ahora a vosotros, los santos del cielo, las almas de los hombres, hacen su pleito diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo. Y dijeron al Señor de los siglos, Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes y Dios de los siglos: el trono de tu gloria está por todas las generaciones de los siglos, y tu nombre es santo y glorioso, y bendito por todos los siglos. Tú hiciste todas las cosas, y tienes poder sobre todas las cosas, y todas las cosas están desnudas y abiertas a tus ojos, y tú ves todas las cosas, y nada puede ocultarse de ti. Tú ves lo que ha hecho Azazel, que ha enseñado toda injusticia en la tierra, y ha revelado los secretos eternos que estaban preservados en el cielo, que los hombres se esforzaban por aprender. Y Semjazá, a quien tú has dado autoridad para gobernar sobre sus asociados, y se han ido a las hijas de los hombres sobre la tierra, y se han acostado con mujeres, y se han contaminado, y les han revelado toda clase de pecados, y las mujeres dieron a luz gigantes, y toda la tierra se llenó de sangre e injusticia. Y ahora, he aquí, las almas de los que han muerto están llorando y haciendo su súplica a las puertas del cielo, y sus lamentos han ascendido, y no pueden cesar a causa de los hechos inicuos que se realizan en la tierra. Tú sabes todas las cosas antes de que sucedan, y tú ves estas cosas, y tú las sufres, y tú nos dices lo que debemos hacer con ellas con respecto a ellas. Capítulo 10. Entonces dijo el Altísimo, el Santo y Grande habló, y envió a Uriel al hijo de Lamec, y le dijo: ve a Noé, y dile en mi nombre, escóndete, y revélenle el fin que se acerca, que toda la tierra será destruida, y que un diluvio vendrá sobre toda la tierra, y destruirá todo lo que hay en ella. Y ahora instrúyelo, para que pueda escapar y su descendencia sea preservada para todas las generaciones del mundo. Y de nuevo el Señor dijo a Rafael: ata a Azael de pies y manos, y arrójalo en la oscuridad, y abre una abertura en el desierto, que está en Dudael, y arrójalo allí, y coloca sobre él rocas ásperas y dentadas, y cúbrelo con oscuridad, y déjalo permanecer allí para siempre, y cubre su rostro, para que no vea la luz. Y en el día del gran juicio será arrojado al fuego. Y sanad la tierra que los ángeles han corrompido, y proclamad la santidad de la tierra, para que sanen la plaga, y que todos los hijos de los hombres no perezcan a causa de todas las cosas secretas que los vigilantes han revelado y han enseñado a sus hijos. Y toda la tierra ha sido corrompida a través de las obras que fueron enseñadas por Azazel. A él atribuid todo pecado. Y a Gabriel dijo el Señor: procede contra los bastardos y los réprobos, y contra los hijos de la fornicación, y destruye a los hijos de fornicación,
y a los hijos de los vigilantes de entre los hombres, y haz que salgan, envíalos uno contra el otro, para que se destruyan unos a otros en la batalla, porque largura de días no tendrán. Y ninguna petición que ellos, es decir, sus padres, te hagan, será concedida a sus padres en su nombre, porque esperan vivir una vida eterna, y que cada uno de ellos vivirá 500 años. Y el Señor dijo a Miguel: Ve, ata a Semjazá y sus asociados, que se han unido con mujeres, para haberse contaminado con ellas en toda su inmundicia. Y cuando sus hijos se hayan matado unos a otros y hayan visto la destrucción de sus amados, átalos por 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta que el día de su juicio y de su consumación, hasta el juicio, que es por los siglos de los siglos, se consuma. En aquellos días serán conducidos al abismo de fuego y al tormento, y la prisión en la que serán confinados para siempre, y cualquiera que sea condenado y destruido, desde entonces, estará ligado con ellos hasta el final de todas las generaciones, y destruir todos los espíritus de los réprobos y los hijos de los vigilantes, porque han agraviado a la humanidad. Destruid todo mal sobre la faz de la tierra, y que toda obra mala llegue a su fin, y que aparezca la planta de justicia y de verdad, y será una bendición. Las obras de justicia y verdad serán plantadas en verdad y gozo para siempre. Entonces escaparán todos los justos y vivirán hasta que engendren millares de hijos, y todos los días de su juventud y de su vejez completarán en paz. Y entonces toda la tierra será labrada en justicia, y todos serán plantados con árboles, y estarán llenos de bendición. Y todos los árboles deseables serán plantados en ella, y plantarán vides en ella, y la vid que plantarán en ella producirá vino en abundancia. Y en cuanto a toda la semilla que sea sembrada en ella, cada medida de ella llevará 1000, y cada medida de aceitunas dará 10 lagares de aceite. Y limpia la tierra de toda opresión, y de toda injusticia, y de todo pecado, y de toda impiedad, y toda inmundicia que se ha hecho sobre la tierra, quita de sobre la tierra. Y todos los hijos de los hombres se volverán justos, y todas las naciones ofrecerán adoración y me alabarán, y todos me adorarán, y la tierra será limpiada de toda contaminación, y de todo pecado, y de todo castigo, y de todo tormento, y nunca más los enviaré sobre ella, de generación en generación, y para siempre. Capítulo 11. Y en aquellos días abriré las cámaras de almacenamiento de bendición que están en el cielo, para enviarlas sobre la tierra, sobre el trabajo, y el trabajo de los hijos de los hombres, y la verdad y la paz estarán asociadas por todos los días del mundo y por todas las generaciones de los hombres.